Mi hija que desapareció hace 3 años acaba de aparecer en mi puerta. Mi esposa y yo acabábamos de sentarnos a cenar cuando nos interrumpió primero el sonido de la perilla de la puerta al girar, luego 3 fuertes golpes. Me levanté de la mesa y me dirigí a la puerta principal, preguntándome quién habría probado el pomo primero antes de tocar. Mi hermano tal vez, pero era un poco tarde para una visita suya en una noche entre semana. El sonido de la tormenta afuera creció cuando abrí la puerta. Cuando la vi de pie en el porche, cubierta de lluvia y barro, mi corazón casi se me sale del pecho. «Hola papi», dijo Sara. La forma en que tenía los ojos y la nariz fruncidos me dijo que estaba llorando, a pesar de que la lluvia se llevó las lágrimas en el momento en que cayeron de sus ojos. «¿Puedo entrar? Es muy frío». Escuché algo de vidrio romperse en la cocina, luego pasos apresurados. Agarré a mi hija en un fuerte abrazo y comencé a sollozar. «Oh Dios mío. ¿Estás en casa?», dije. Hace 3 años habíamos denunciado la desaparición de nuestra hija. Le dijimos a la policía que la habíamos acostado una noche y que a la mañana siguiente ya no estaba. La policía encontró que la ventana de su dormitorio mostraba evidencia de haber sido forzada. Mi esposa, Hannah, y yo no habíamos oído nada esa noche, y todos los vecinos estaban de acuerdo en que ellos tampoco. Lo que sucedió a continuación fue el grupo de búsqueda más grande en la historia de nuestra pequeña ciudad. No es frecuente que desaparezcan niñas de 13 años, especialmente en circunstancias tan terribles y misteriosas. Pero a pesar de los mejores esfuerzos de todos y los informes de noticias en todo el estado y los estados vecinos, no se encontró ningún rastro de nuestra pequeña niña. La levanté y la llevé a la casa mientras ella sollozaba en mi cuello. Escuché a mi esposa doblar la esquina, soltar un pequeño grito y luego correr para unirse a nosotros en nuestro primer abrazo familiar completo en 3 años. «¿Qué sucedió?», preguntó Hannah. «¿Alguien te siguió hasta aquí?». «No», dijo Sara entre sollozos. «No sé qué pasó, simplemente me desperté en la oscuridad y comencé a tratar de encontrar el camino a casa. No sé dónde estaba, creo que en algún lugar del desierto, y comencé a caminar». La bajé y la miré de nuevo. Tenía el pelo largo, probablemente no se lo habían cortado desde la noche en que la perdimos, y la ropa que vestía parecía que se la había regalado un vagabundo. «Vamos a darte una ducha caliente», dijo mi esposa. «¿Tienes hambre?». Sara olfateó y asintió. «¿Puedo tener un sándwich de mantequilla de maní?». «Cualquier cosa», dijo mi esposa, ahora conteniendo las lágrimas. «No puedo creer que hayas vuelto». La vestimos con ropa vieja de Hannah, que todavía le quedaba un poco grande a Sara. Prometí ir a la tienda a primera hora de la mañana para comprar un guardarropa nuevo. El resto de la velada la pasamos entre lágrimas y risas. Hannah y yo no podíamos creer que había regresado, y sin ningún recuerdo del tiempo transcurrido entre la noche en que desapareció y cuando se despertó. Tal vez eso fue lo mejor. Después de que Sara se durmiera, la pusimos en la oficina con un colchón de aire y la promesa de un colchón nuevo junto con su ropa nueva. Me senté afuera en el patio con un vaso de bourbon en una mano y un cigarrillo en la otra. Mi esposa salió y cerró suavemente la puerta detrás de ella. Nos sentamos en silencio por un momento, luego ella finalmente habló. «¿Qué diablos hacemos?». Su voz era baja y temblorosa. Negué con la cabeza lentamente y di una larga calada a mi cigarrillo. «No tengo ni idea». «Gracias a Dios que no recuerda nada», dijo Hannah, tomando un sorbo del vino que había traído con ella. «No crees que ella lo sabe, ¿verdad?», dije bruscamente, tratando de mantener mis emociones niveladas, lo cual era difícil porque yo también estaba al borde del pánico. «No deberíamos hablar de eso». Tomó un sorbo de su vino y bajó la voz aún más, apenas por encima del sonido de los grillos cantando en la hierba. «No crees que pueda oírnos, ¿verdad?». «No lo creo», respondí lentamente. Pero no pensé muchas cosas antes, y mira lo que pasó. Volvimos a sentarnos en silencio durante un largo rato, reflexionando sobre la noche en que desapareció y las mentiras que le habíamos dicho a cada oficial de policía y reportero de noticias que se cruzó en nuestro camino. Mantener la mentira clara había tomado meses de práctica, pero de alguna manera lo logramos. Pero eso ni siquiera era la parte difícil. La parte difícil fue mantener todo el plan lejos de Sara. Pasamos el año más o menos planeando todo el secreto, hablando con los vecinos para obtener su cooperación, todo mientras hacíamos todo lo posible para mantener el evento que cambió la vida lo más lejos posible de nuestras mentes. «Seguro que se enterará de lo que hicimos», dijo Hannah. «No somos tan buenos para mantener las cosas alejadas de ella como solíamos ser. Es como andar en bicicleta», dije, esperando más que nada tener razón. El hecho era que, hace 3 años, Hannah y yo habíamos cometido el imperdonable acto de filicidio. Habíamos matado a nuestra propia hija. El mismo que ahora era 3 años mayor y dormía en un colchón de aire adentro.
Si eso no fuera suficientemente malo, poco después de hacerlo, en buena medida, nos habíamos mudado al otro lado de la ciudad para comenzar de nuevo y, aunque nunca lo dijimos en voz alta, incluso entre nosotros, porque todavía estábamos aterrorizados a pesar de que ella se había ido, tuvimos cuidado de no incluir nuestra dirección en nada. Ni páginas amarillas, ni correo directo, nada. Y, sin embargo, Sara se las arregló para encontrarnos. No habíamos querido hacerlo. Pasamos años convenciéndonos de que teníamos el control, que solo era cuestión de buena crianza. Sin embargo, después de lo que le sucedió al niño Jarvis, sabíamos que, por nuestro bien y el de todos los que nos rodeaban, solo había una cosa que hacer. Le di otra calada a mi cigarrillo, no me había dado cuenta hasta ese momento que me temblaba la mano, y miré hacia el cielo nocturno, tratando de no pensar en todo lo que condujo a esa noche, pero sin poder pensar en nada más. Sara era una niña hermosa, inteligente y feliz. Como nuevos padres, todo lo que hacíamos giraba en torno a ella. No podía esperar a llegar a casa del trabajo solo para poder abrazarla. Hannah, a pesar de lo agotada que estaba, amaba las tomas nocturnas porque tenía tiempo extra con el bebé. Le comprábamos juguetes y ropa cada vez que íbamos a la tienda. Estábamos completamente bajo su hechizo. Por eso nos pareció tan extraño que muy pocas personas realmente quisieran interactuar con ella. Nuestras dos madres vinieron a visitarnos durante las semanas posteriores al nacimiento de Sara, cada una simplemente rebosante de entusiasmo por conocer a su nueva nieta, pero ninguna de ellas se quedó en la casa por más de una hora, y solo pasaron unos 5 minutos sosteniendo el bebé. Los extraños evitaban activamente mirarla y nadie, ni una sola vez, nos detuvo para decirnos lo adorable que era nuestro bebé. No habíamos notado estas cosas al principio. El asunto con nuestras madres definitivamente nos había molestado, pero la evasión en público, las miradas de soslayo de la gente en la tienda, la forma en que nuestros vecinos parecían no volver a visitarnos nunca más, todo tomó tiempo para finalmente unirse para formar la imagen completa. La gente simplemente no quería tener nada que ver con Sara, y sin ninguna razón que pudiéramos entender. La llevábamos al médico regularmente para seguir su crecimiento y desarrollo, y cada vez que el médico y el personal de enfermería hacían todo lo posible para entrar y salir de la habitación lo más rápido posible. Eventualmente mencioné que siempre parecían tener prisa, y aunque el médico nos dijo lo ocupado que estaba, la enfermera me dijo después de que se fue que la habitación se sentía rara. Dijo que no tenía idea de por qué, pero cuando entró en la habitación se acordó de cuando era una niña y tenía que ir a buscar algo para su madre en el sótano. Dijo profusamente que no tenía nada que ver con nosotros o con nuestra querida niña, pero Hannah y yo habíamos comenzado a sospechar la verdad en ese momento y sabíamos que la enfermera solo estaba siendo educada. Estaría mintiendo si dijera que esto no nos molestaba, pero nos dijimos que la gente eventualmente aceptaría, y si no lo hacían, que se jodan. Fue cuando Sara tenía alrededor de 3 años que empezamos a sentir por nosotros mismos que había algo diferente en ella. Hacía tiempo que habíamos llegado a un acuerdo con el hecho de que ella hacía que la gente se sintiera incómoda, pero fue en este momento que realmente sumergimos nuestros propios dedos de los pies en esa piscina. Cualquiera que haya estado cerca de niños pequeños puede atestiguar que incluso los niños con mejor comportamiento pueden ser un problema a veces. Quieren ser independientes, quieren tomar sus propias decisiones, pero a menudo carecen de las habilidades para hacerlo. Aunque había muchas cosas que parecían diferentes en Sara desde el principio, esta no era una de esas diferencias. Anhelaba la independencia y discrepaba desafiante con casi todo lo que le decíamos. Esto continuó durante algún tiempo, y Hannah y yo estábamos comenzando a acercarnos a un método para maniobrar en torno a estos desacuerdos, cuando Sara nos lanzó una bola curva que lo cambió todo. Empezó a discutir y a tener berrinches antes de que hubiésemos dicho nada. Hannah lo notó por primera vez durante una discusión con Sara sobre lo que íbamos a cenar. Todavía estaba en el trabajo mientras Hannah estaba decidiendo si deberíamos tener tiendas de pollo o cerdo a la parrilla. Se había levantado para abrir el congelador cuando Sara entró corriendo a la cocina y dijo que no quería chuletas de cerdo o pollo, quería panqueques para la cena. Hannah se rió y le dijo a Sara que tendríamos panqueques otra noche, lo que, por supuesto, rápidamente se convirtió en pisadas fuertes, lágrimas en la cara roja y un tiempo fuera en su habitación. Hannah me había dicho más tarde esa noche que lo extraño que la golpeó no fue que Sara supiera lo que estaba a punto de hacer, sino la sensación peculiar que tuvo justo antes de que sucediera. Ella dijo que sintió una extraña sensación de inquietud que la invadió, como imagina que siente una gacela cuando siente que se acerca un león. Sentí lo mismo mientras cambiaba el aceite del auto unas semanas después. Me había olvidado de agarrar la llave del filtro de combustible y estaba a punto de deslizarme por debajo del auto para sacarla cuando de repente me invadió una abrumadora sensación de temor.
Rápidamente salí de debajo del auto, preocupado de que el gato fallara y me aplastara cuando vi a Sara acercándose a mí con la herramienta en la mano. Ella sonrió y dijo: «Aquí tienes, papá». Conteniendo un escalofrío, le di las gracias, la besé en la frente y volvió a la casa para ver dibujos animados. Los últimos 2 días después de que Sara regresara han sido algunos de los días más estresantes de nuestras vidas. Hemos hecho todo lo posible para ser los padres que ella recordaba que fuéramos y no los padres que la mataron y dejaron su cuerpo en el desierto. La parte más difícil es que ni siquiera podemos pensar en esa noche o en lo aterrorizados que estamos. Tenemos que seguir pensando en lo felices que estamos de tenerla en casa y lo tristes que estuvimos cuando ella se fue, y no hay absolutamente ningún margen de error. La historia de Sara, como nos contó durante el desayuno, estaba llena de puntos ciegos y agujeros. Recordó haberse sentado a cenar con nosotros, habíamos comprado hamburguesas en su restaurante favorito al final de la calle, y recuerda haberse acostado, pero después de eso todo está completamente en blanco. Lo siguiente que recuerda fue tropezar desnuda en el desierto, encontrar una carretera y finalmente ser recogida por un camionero y llevarla a la parada de camiones a 25 millas de distancia donde pasó la noche. A la mañana siguiente salió a buscarnos. No nos dijo cómo nos encontró y no preguntamos. No estoy seguro de que pueda responder a la pregunta y si pudiera, no creo que quiera saber la respuesta de todos modos. Hannah y yo nos turnamos para pasar tiempo con ella mientras el otro salía con el pretexto de hacer recados, recoger ropa, ordenar una cama, comprar comestibles, pero la verdad honesta era que necesitábamos distanciarnos del constante zumbido de inquietud que siguió a Sara donde quiera que iba. Incluso cuando era más joven, dormir en la misma casa que Sara era difícil, especialmente con esa clara sensación de peligro inminente que se extendía por todas las habitaciones. No siempre nos habíamos sentido así, pero a medida que envejecía, más se profundizaba ese sentimiento. Ahora que tiene 16 años y no tenemos práctica, el sentimiento es casi insoportable. Nos sentimos como ratones tratando de descansar mientras un gato duerme al otro lado del pasillo. Después de lo ocurrido anoche, sabemos que las noches van a ser significativamente peores. No había estado dormido por mucho tiempo cuando un fuerte golpe me despertó sobresaltado. Hannah también se despertó y nos sentamos juntos, buscando en el dormitorio la fuente del sonido. Me acordé vívidamente de una noche en que Sara tenía unos 10 años y unos cuantos pájaros habían atropellado la casa, despertándonos de manera similar. Sara había fingido inocencia, sin embargo, había estado callada toda la tarde y Hannah y yo sospechamos que había tenido un encontronazo con algunos de los niños vecinos ese mismo día. Otro fuerte golpe sacudió la casa. Era un sonido hueco y duro, como un puño, golpeando la pared de nuestro dormitorio. Intercambiamos una mirada, luego nos levantamos rápidamente de la cama y fuimos a la habitación de al lado donde dormía Sara. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho cuando ambos hicimos una pausa antes de abrir la puerta. Sabíamos que nada bueno podía salir de abrir la puerta, pero la alternativa podría ser mucho peor. Otro golpe fuerte, luego otro. Se estaban volviendo más rápidos y hubo un extraño sonido crepitante que vino con el último que hizo que mi pulso subiera a otro nivel. Abrí la puerta y encendí la luz. Primero noté que la cama de Sara estaba vacía, luego que estaba de pie con la espalda contra la pared que esta habitación compartía con nuestra habitación. Tenía una sonrisa torcida de Cheshire en su rostro que era tan tensa que parecía dolorosa. Los tendones de su cuello sobresalían como cuerdas y su garganta se hinchaba por la presión de todo, pero la sonrisa se detuvo en su boca. Sus ojos parecían haber sido hechos de vidrio. Entramos en la habitación y Sara se golpeó la nuca con fuerza contra la pared. El crujido que había oído había sido de paneles de yeso que ahora vi romperse en el lugar donde chocó su cabeza y manchar sus pies descalzos con polvo. «Sara, ¿qué estás?», preguntó Hannah, pero fue interrumpida por otro golpe, luego otro. Sara aceleró, golpeándose la cabeza contra el panel de yeso lo más rápido que pudo. Corrí hacia ella y la aparté. Su cuerpo estaba rígido, pero relajado cuando la acosté sobre el colchón de aire. Ella me miró entonces. El vidrio en sus ojos se había ido y por un breve momento pude ver a mi niña en ellos. Ver el débil reflejo del pasado en esos ojos hizo que mi corazón sintiera que pesaba una tonelada. El momento pasó y sus ojos volvieron a tener una mirada dura. Era la mirada fría e insensible que había visto inquebrantable desde el incidente con Preston Jarvis y los horrores que se produjeron en las semanas siguientes. Fue la mirada que finalmente nos llevó a cometer nuestro propio pecado imperdonable. «Me duele la cabeza, papi», dijo en voz baja. «Lo sé», le dije. «¿Qué estabas haciendo?» «Tenía que sacarlos», dijo. «¿Qué?», yo pregunté. «Las memorias». Sara tenía 6 años cuando vimos por primera vez que sus extraños talentos afectaban el mundo físico.
Hasta ese momento parecía que todo lo que podía hacer estaba estrictamente ligado a un plano etéreo. Podía cambiar nuestras emociones y leer nuestras mentes hasta cierto punto, pero ciertamente no estaba doblando cucharas o levitando del suelo. Cualquiera de los dos hubiera sido preferido. Fue en algún momento de julio. El clima había cambiado de cálido a caluroso y los días caninos del verano estaban sobre nosotros. Un grito y un estrépito en la cocina destrozaron la tranquilidad que había reinado en la casa ese día. Entré corriendo en la habitación para encontrar a Hannah balanceándose precariamente sobre el mostrador y un vaso de té helado hecho añicos en el suelo. Ella me vio e inmediatamente señaló la estufa. Se metió ahí abajo. ¿Qué hizo? Yo pregunté. El ratón. Me reí y gané puñales de los ojos de Hannah. Nunca había sido de las que se las arreglaban bien con los bichos domésticos. Conseguiré una trampa. Justo antes de darme la vuelta para ir a buscar una ratonera, vi un rayo negro borroso debajo del horno. Hannah volvió a chillar y fui a buscar la escoba que colgaba en el armario junto a mí, pero antes de que pudiera hacer nada más, el ratón se detuvo de repente en medio del suelo. Con la escoba en la mano, preguntándome si podría sacarlo de la casa de alguna manera, me acerqué al roedor. Sin embargo, cuando me acerqué, noté que no se movía. Sus costillas no se expandían ni contraían como en los animales pequeños, ni su cabeza se movía mientras buscaba un lugar para esconderse. De hecho, este ratón ni siquiera estaba de pie. Lo golpeé con las cerdas de la escoba con curiosidad y Hannah dejó escapar un estremecimiento audible. «Cálmate», le dije. «Creo que está muerto». «¿Muerto? ¿Simplemente murió?» «Sí», dije. «Creo que sí». Me arrodillé para mirar más de cerca, luego levanté la vista y vi a Sarah mirándonos desde el pasillo. Ella tenía esta mirada en sus ojos, una que vendría a ver a menudo y temería. Incluso esa primera vez hizo que mi sangre se helara y envió escalofríos por mi columna. «Sarah», dije con cuidado. «¿Estás bien?» Ella me miró y la mirada desapareció, se desvaneció para exponer el rostro feliz de la niña que amaba tanto. «Sí, papá. Ahora ese ratón ya no asustará a mamá». Miré al ratón muerto y luego a mi hija. «¿Le hiciste algo a ese ratón?» «Sí». Su respuesta fue tan fría, tan casual que me puso la piel de gallina. Al igual que hago con las arañas a veces. Me quedé en un silencio conmocionado durante un minuto, que Sarah tomó como su cola para volver a lo que sea que había estado haciendo en su habitación. Hannah se deslizó del mostrador y se paró a mi lado durante varios minutos antes de hacer la pregunta que había estado flotando en el fondo de mi mente, pero que aún no había aparecido. «¿Cuándo fue la última vez que viste una araña en la casa?» Yo comencé, luego me detuve. «No sé». Después del incidente con el ratón, Hannah y yo pusimos especial cuidado en enseñarle a Sarah el bien y el mal. Parecía comprender el concepto de que lastimar cualquier cosa estaba mal, y estaba especialmente mal matar cosas. Le pedimos que nunca volviera a hacer lo que le hizo al ratón y que tratara de concentrarse en hacer cosas buenas con sus talentos. No estábamos del todo seguros de lo que era capaz de hacer, así que tratar de darle ejemplos de cosas buenas que podía hacer fue un poco difícil. En su mayor parte esperábamos que ella no hiciera nada sin nuestro consentimiento. Después de que nos acostumbramos a la sensación de inquietud que teníamos cada vez que ella se asomaba a nuestras mentes, empezamos a jugar a las adivinanzas. Esto le permitió estirar los músculos, por así decirlo, y nos permitió captar sutilezas que de otro modo no hubiéramos visto. Hannah y yo aprendimos que Sarah podía captar lo que estábamos pensando, pero solo lo que estábamos pensando activamente. Si había un secreto que no queríamos que ella supiera, podíamos ocultárselo guardando una canción en nuestras cabezas o pensando en el trabajo. Esta habilidad, que inicialmente usamos para mantener en secreto los regalos de Navidad y cumpleaños, se volvería de vital importancia y probablemente salvó muchas de nuestras vidas años después. Fuera de nuestra casa, las cosas eran significativamente diferentes a las de Sarah. Muy pocas personas se acostumbraron a la forma en que los hacía sentir, esa sensación ineludible de peligro inminente que parecía exudar era difícil de ignorar. Tomó varios años, pero eventualmente nuestros vecinos comenzaron a venir de nuevo. Bob, un anciano al otro lado de la calle que vivía de sus rosales, fue la primera persona aparte de Hannah y yo que realmente se abrió a Sarah. Con una esposa que había fallecido 3 años antes y sus únicos nietos viviendo a 2 estados de distancia, nadie se sorprendió al ver que él y Sarah encontraban consuelo en la compañía del otro. Al igual que todos los demás vecinos, Bob declinó cortésmente cualquier invitación a nuestra casa, sin importar el clima, y nunca pasaba demasiado tiempo con Sarah, pero si ella estaba jugando sola en el jardín delantero, como solía hacer, no estaría bien. Pasó mucho tiempo antes de que Bob llegara arrastrando los pies con una bolsa de caramelo o una barra de helado en la mano para ella. Él le daría una sonrisa torcida, le diría que no estropeara su cena con eso, y volvería a cruzar la calle para podar sus rosales o fertilizar su césped.
Si esta improbable amistad no hubiera existido, Hannah y yo probablemente no hubiéramos sabido sobre el incidente con Bear, el rottweiler que vivía calle abajo. Los niños del vecindario a menudo eran crueles con Sarah, lo que lamentablemente nos sorprendió muy poco. Hannah y yo hicimos todo lo que pudimos para mitigarlo, hablamos con Sarah al respecto tan a menudo como pudimos. Le dijimos que la amaban, sin importar lo que dijeran los otros niños, pero a los 8 o 9 años, el aislamiento de sus compañeros era devastador. Los padres de los otros niños también fueron de poca o ninguna ayuda, siendo tan difíciles o más que sus hijos. Eventualmente, Sarah aprendió que era mejor quedarse sola, lo que funcionó en su mayor parte. Era octubre. Las hojas estaban cambiando y había un frío fresco en el aire que hizo que todos anheláramos las especias de calabaza y la sidra de manzana. Faltaban una semana o dos para Halloween, pero el espíritu ya estaba vivo, especialmente para los niños del vecindario que andaban en bicicleta de un lado a otro de la calle, aplastando calabazas y tirando timbres para deshacerse de víctimas indefensas. Sarah, por supuesto, nunca participó, lo cual estuvo bien para nosotros considerando los problemas en los que se metieron los otros niños. 3 de estos niños vivían en la calle de nuestra casa. Austin Francis, Kenny Ryan y Preston Jarvis, y eran los peores delincuentes. Si encontré huevos en mi casa, fue uno de esos niños. Si Hannah encontró el jardín destrozado, fue uno de esos chicos. Si Sarah estaba siendo molestada en el patio delantero, era uno de esos chicos. Eran como una pequeña manada de hienas, riendo para sí mismos y causando todo tipo de estragos. Hannah estaba lavando la ropa en el sótano y yo estaba en el trabajo ese día de octubre cuando los 3 niños llegaron por la calle en sus bicicletas, aullando y gritando como lo hacían en ese entonces, uno de ellos con una correa atada a un rottweiler particularmente malo, llamado Oso. Sarah había estado decorando el camino de entrada con tiza para la acera cuando los niños llegaron y se detuvieron en la acera. «Hola fenómeno». Kenny llamó. «¿Qué estás haciendo?» Sarah no respondió. «Oye», dijo Preston. «Te hicimos una pregunta». Sarah, de nuevo, no dijo nada. Austin dio un paso adelante, se desabrochó la parte delantera de los pantalones y dejó escapar un chorro de orina sobre el dibujo de tiza en el que Sarah había estado trabajando. Sarah se puso de pie y dio un paso atrás para evitar la orina y Austin roció la pila de tiza que había estado usando por si acaso. A medida que avanzaba este ir y venir, o tal vez solo regresar porque en este punto no había adelante, Bear se agitó cada vez más. Sarah nunca había tenido suerte con los animales, la mayoría la evitaba más que la gente, pero Bear era un perro desagradable sin necesidad de insistir. Cargaría contra la valla contra cualquiera que pasara por su jardín, gruñendo y golpeando su considerable peso contra el eslabón de la cadena, poniendo inmediatamente nervioso a cualquiera al otro lado de la valla. Incluso hubo un rumor de que los Ryan tenían que recoger su correo en la oficina de correos porque los carteros se negaban a entregarlos en esa dirección. Al darse cuenta de esta agitación, Kenny llamó a sus amigos. «Oye, mira a Bear. Incluso él la odia». El perro tiraba de su collar y le gruñía a Sarah ahora, grandes hilos de saliva colgaban de sus mandíbulas. «Parece que quiere quitarse la correa», dijo Preston. «Yo digo que lo dejemos ir y tengamos lo que sea que lo esté molestando». Preston se acercó al perro, que estaba tirando con tanta fuerza de la correa ahora que Austin se inclinaba hacia atrás para mantener el control de él. Fue en ese momento que Bob, que había estado observando el desarrollo de esta escena desde su patio delantero, decidió que necesitaba intervenir, sin saber que no pasaría el final de su camino de entrada antes de que todo terminara. Sarah dio un paso adelante, sin decir nada, y los chicos instintivamente dieron un paso atrás. Bear, sin embargo, avanzó poco a poco, los músculos de su cuello y pecho se flexionaron mientras tiraba del otro extremo de la correa. Sarah dio otro paso adelante, ahora a menos de un pie de distancia de la bestia que pesaba más que ella, y fue entonces cuando el perro dejó de gruñir. Todavía tiraba de la correa, pero la pelea lo había dejado. En cambio, tiró y torció su cuello como un perro que intenta escapar de un collar. Bear tiró con más fuerza y los eslabones del collar de estrangulamiento metálico se rompieron, tintineando contra el suelo como monedas perdidas. Todo el tiempo la mirada en blanco de Sarah siguió a Bear. Aunque había sentido miedo innumerables veces a lo largo de su vida, Bob admitió más tarde que ver cómo se desarrollaba esto, y especialmente ver la mirada fría, muerta y depredadora en los ojos de Sarah, fue la primera y única vez que experimentó un terror real y sin adulterar. Bear se alejó solo unos metros antes de que el borrón anaranjado y blanco de un camión Waul que se aproximaba colisionara con él y el rottweiler ya no existiera. El conductor saltó del taxi y el resto de la escena se desarrolló como era de esperar, con la excepción de Sarah, que recogió su tiza cubierta de orina y volvió a la imagen en la que había estado trabajando mientras gritaba, se disculpaba y lloraba. Siguió detrás de ella. Momentos después, Hannah escucharía la conmoción y saldría.
Bob me llamaría un día después y me diría lo que había visto. Me contaba lo asustado que estaba y lo extraño que se había movido el perro cuando dio sus últimos pasos, como una marioneta con un hilo. Una semana después de eso, Bob saldría y encontraría 3 de sus rosales más grandes y saludables, luciendo negros y quebradizos mientras Sara permanecía inmóvil, observándolo desde la ventana de su dormitorio. Decir que Sara era diferente después del incidente con el Rottweiler sería quedarse corto. La oscuridad en sus ojos que la visitaba de vez en cuando había tomado residencia y solo se iba por breves momentos para recordarnos que nuestra pequeña niña todavía existía. La llevamos a varios terapeutas, con la esperanza de que tal vez con ayuda mental profesional pudiera vencer los demonios contra los que estaba luchando dentro de ella y que finalmente recuperaríamos a nuestra pequeña. Lo que obtuvimos a cambio fueron diagnósticos contradictorios, psicosis, trastorno bipolar, depresión, TDAH, esquizofrenia, por nombrar algunos, y una ola constante de referencias. Sara apenas obtenía 2 o 3 citas con el mismo terapeuta antes de ser recomendada a otro profesional más calificado. Algunos incluso simplemente dejaban de asistir y se negaban a devolver nuestras llamadas telefónicas. Después de un par de años de esto, Hannah y yo finalmente decidimos renunciar a la terapia y centrarnos en aprender lo que pudiéramos sobre el tema nosotros mismos. La pérdida constante de personas en su vida estaba haciendo mucho más daño que bien. Dado el acto de malabarismo de los terapeutas, las solicitudes para que ella cambie de maestros en la escuela a mitad de año y la falta de amigos, no puedo decir que me sorprendió ver a Sara cerrarse y me rompió el corazón. La intimidación disminuyó por un tiempo después de la muerte de Bear, pero los niños olvidan rápidamente y no pasó mucho tiempo antes de que el abuso de los otros niños comenzara nuevamente y con una ferocidad que nos aterrorizó y nos enfureció. Hannah y yo hicimos todo lo que pudimos pensar para proteger a Sara del aluvión de odio y para proteger a los otros niños de sufrir consecuencias inimaginables. Practicamos ejercicios de respiración, le enseñamos a Sara cómo obtener ayuda de los adultos, específicamente de los adultos que debían intervenir y cómo alejarse de estas situaciones. Siempre alerta, Hannah y yo dejábamos a Sara en la escuela o dábamos paseos por el vecindario y veíamos a otros niños con yesos, aparatos ortopédicos y muletas, y nos preguntábamos cuántos de ellos habían sido accidentes reales y cuántos habían llevado a Sara demasiado lejos. Ciertamente, parecía haber más lesiones de las que parecían normales. Era una tontería suponer que Sara no había jugado un papel en al menos algunas de ellas, sin importar la frecuencia con la que practicáramos el autocontrol con ella. Por supuesto que no podíamos preguntarle a Sara al respecto, ni siquiera podíamos pensar en eso a su alrededor. Nos dijimos que era porque queríamos evitar aislar a Sara más de lo que ya estaba, lo cual era absolutamente cierto, pero la verdad es que también teníamos miedo de que se volviera contra nosotros. Parecía tan volátil que una palabra equivocada, un pensamiento equivocado, podía llevarla al límite. Para bien o para mal, no tuvimos que sacar el tema porque su participación en las misteriosas lesiones del vecindario quedó casi confirmada en el transcurso de unos meses cuando los 3 chicos de la calle, Austin, Preston y Kenny, lograron encontrarse enyesados con huesos rotos y de repente estaban demasiado ocupados para preocuparse mucho por molestar a nuestra hija. Si soy honesto conmigo mismo, me alegró ver a esos muchachos en reposo por un tiempo. La ira de Sara había tardado mucho en llegar y si hubiera podido salirme con la mía golpeando un poco a esos chicos, probablemente lo habría hecho. Después de que pasó un tiempo, Hannah y yo notamos que faltaba uno de los 3 niños. Aunque Kenny y Preston todavía venían de vez en cuando para tirar piedras a la casa o gritarle blasfemias a Sara mientras se sentaba afuera, Austin no estaba a la vista. Temiendo lo peor, empezamos a preguntar por el barrio por el chico. Ni Hannah ni yo teníamos una buena relación con los padres de Austin, casi llegué a las manos con su padre por el incidente con su perro, así que caminar por la calle y llamar a la puerta no era realmente una opción. Afortunadamente, Hannah pudo deducir que la familia Francis se había mudado unas semanas antes de la mujer que vivía al lado. Nadie sabía por qué se habían mudado, pero nadie realmente tenía una gran relación con esa familia. Randall Francis era alcohólico y Lorraine Francis era una adicta a las drogas que fumaba en cadena. Nadie en el vecindario lamentaba ver su casa vacía. Aproximadamente un año después, la familia Ryan también se mudó, dejando a Preston Harvey solo para molestar a Sara. Después de haber perdido a sus 2 mejores amigos en las reubicaciones a campo traviesa, el propio aislamiento de Preston lo hizo aún más mezquino y cruel con Sara. Tal vez, si sus amigos hubieran estado cerca, las cosas habrían sido diferentes para Preston, aunque eso estaba fuera de su control. El incidente de Preston Harvey, como quedaría grabado para siempre en mi mente, ocurrió el 4 de julio de 2019. Los 3 habíamos pasado la mañana con el resto del pueblo en Main Street para el desfile anual del Día de la Independencia.
Sara no había querido ir, pero al menos se había portado bien al respecto. En estos días se mantuvo casi completamente sola, solo salía de su habitación para comer e ir a la escuela. Cada momento libre que tenía lo pasaba con la nariz en un libro, disfrutando de la huida a tierras lejanas donde los niños eran amables entre sí y los villanos recibían su merecido. Hannah y yo alentamos esto tanto como pudimos mientras también tratábamos de promover el crecimiento social, que era tan difícil como aterrador, pero igualmente necesario. Sara había traído una novela llamada Luna Nueva, el segundo libro de su serie favorita que ya había terminado varias veces, y juntas disfrutamos del sol, la comida y las vistas que ofrecía el desfile. Le habíamos sacado algunas sonrisas, algo raro en estos días, así que Hannah y yo estábamos tomando el día como una victoria. Eso fue hasta que Preston Jarvis se subió a su bicicleta. Se había atrevido a intimidar a Sara delante de nosotros antes, pero hoy debe haberse sentido especialmente valiente. «Hola monstruo», llamó desde la acera. «¿Por qué no te meten en una jaula y te hacen desfilar este año?» «Vete a la mierda de aquí», repliqué. «Oh, vete a la mierda, viejo», dijo Preston angustiado. «Es tu culpa que ella sea tan rara de todos modos. Toda tu familia es probablemente un grupo de adoradores del diablo, eso es lo que dice mi papá. Creo que todos estaríamos mejor si estuvierais todos muertos». Me levanté de la silla de camping que habíamos traído y caminé los pocos metros que se interponían entre nosotros. «Escucha aquí, pequeña mierda», le dije entre dientes. «Me importa un carajo lo que piensen tú o tu padre. Ven con mi familia otra vez y te llevaré al hospital». Me miró por un segundo, luego abrió la boca para responder. Sus ojos se dirigieron entonces a Sara, y su expresión se convirtió en una mezcla de miedo y odio, luego cerró la boca y se alejó calle abajo. Volví a sentarme, esperando que Hannah me reprendiera por amenazar a un niño, pero no obtuve nada más que una mirada de soslayo. «¿Estás bien, niño?», le pregunté a Sara. No podía estar seguro desde donde estaba sentado, pero creí ver la sombra de una sonrisa en sus labios. «Sí», respondió ella. «Creo que sería mejor si estuviera muerto». Hannah y yo intercambiamos una mirada de preocupación. «No lo creo», dijo Hannah, siempre mitigadora. «Creo que su familia lo extrañaría. Puede que no nos guste, pero hay muchas personas a las que les gusta y estarían tristes si algo sucediera». Sara sintió en respuesta, más un reconocimiento que un acuerdo, y volvió a su libro. Más tarde ese día nos encontramos en el parque para disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales que montó la ciudad. Disfrutamos tanto como pudimos de la multitud durante el desfile, así que esa noche nos quedamos un poco alejados de donde estaban los grupos principales. Hannah y yo nos sentamos en un banco del parque a disfrutar de perritos calientes mientras Sara se sentaba debajo de un árbol y trabajaba en terminar su libro antes de que el sol terminara de ponerse. Justo cuando me tragué el último trozo de salchicha, escuché un silbido y sentí una ráfaga de aire cálido en mi mejilla. Estallido, un cohete de botella explotó cerca del árbol donde estaba sentada Sara. Me di la vuelta y no me sorprendió ver a Preston Jarvis a 3 metros de distancia apuntándonos con otro cohete de botella. Encendió el cohete y momentos después pasó volando junto a mí, golpeó el árbol contra el que estaba sentada Sara y explotó. Me puse de pie y Preston supo que solo tenía unos segundos antes de que lo tirara al suelo. Se inclinó y eligió el más grande de la pila de fuegos artificiales a sus pies, era significativamente más grande que los que nos había disparado, y encendió la mecha. Antes de que pudiera acercarme lo suficiente para detenerlo, los fuegos artificiales explotaron. Disparó varios tiros, uno tras otro, convirtiendo nuestro pequeño trozo de parque en la escena del movimiento de guerra. Di la espalda y sentí que los cohetes calientes me golpeaban la espalda y me bañaban en cenizas y pólvora gastada. Miré hacia arriba y vi que varios de los fuegos artificiales habían dado en el blanco. Sara se limpiaba las brasas de la cara y del pelo mientras su libro ardía a sus pies. Después de que terminaron los fuegos artificiales, el humo y el olor a azufre flotaban en el aire como niebla, me di la vuelta para mirar a Preston. La rabia que sentí no debe haber sido la fracción de la rabia que estaba sintiendo Sara porque no di un paso hacia el chico antes de que explotaran todos los fuegos artificiales a sus pies. Tropezó hacia atrás y gritó de sorpresa y dolor, luego una mancha oscura comenzó a crecer en la entrepierna de sus pantalones y sus ojos se abrieron con una mirada de puro terror. Se puso de pie y comenzó a correr, gritando de horror y pidiendo ayuda. Un segundo después, Sara pasó corriendo detrás de mí detrás del niño. Me lancé hacia adelante, con la esperanza de atrapar una de las manos de Sara, pero fue demasiado rápida. El sol ya se había puesto y el parque se estaba oscureciendo rápidamente mientras corría detrás de los niños. Las piernas y los brazos de Preston se movían salvajemente mientras corría entre árboles y arbustos, tratando desesperadamente de escapar de su perseguidor. Dio media vuelta y corrió hacia la parte más espesa de los árboles con Sara pisándole los talones.
Fui en línea recta hacia ellos gritando el nombre de Sara y rogándole que no le hiciera nada a Preston. Vi sus formas pasar entre los árboles. Preston luego Sara, Preston luego Sara, luego fue solo Sara. No, lloré desesperadamente. No Sara, no. Sara se detuvo y maniobré alrededor de los árboles lo más rápido que pude, rezando para encontrar algo más que el cuerpo del niño a sus pies. Me sentí aliviado y aterrorizado cuando encontré a Sara sola. «Sara, ¿dónde está Preston?», pregunté entre respiraciones pesadas. «¿A dónde fue él?». «En ninguna parte», dijo Sara. Miré alrededor del suelo, en los árboles, en los arbustos, y no había ni rastro del niño. «Sara», dije bruscamente. «¿Qué sucedió?». Ella no respondió. La agarré por los hombros, tratando de no entrar en pánico, pero perdiendo lentamente la batalla. «Sara», grité, sacudiéndola. «Sara, ¿qué hiciste?». Hannah nos alcanzó por ahora y suavemente quitó mis manos de los hombros de Sara. «¿Qué sucedió?», ella preguntó. Me di cuenta de que estaba esforzándose tanto como yo por mantener la voz firme. «¿Dónde está Preston?». Sara siguió sin decir nada. La mirada vidriosa y muerta en sus ojos permaneció inquebrantable. Entonces miré hacia abajo y vi las huellas del niño en la tierra. En la luz que se desvanecía rápidamente, era difícil distinguirlos de los de Sara y los míos, pero con la linterna de mi teléfono pude seguir los pasos finales del niño. Había pasado corriendo junto al árbol detrás del cual lo había visto por última vez, luego se dio la vuelta y luego sus huellas se detuvieron en medio del camino. No conducían a un árbol o a un arbusto, simplemente se detenían. Busqué durante horas y no encontré otra pista sobre el paradero de Preston. Hannah llevó a Sara a su casa y la acostó. Todavía no había dicho una palabra sobre lo que había sucedido, ni lo diría nunca. Cuando hube agotado mi búsqueda en el área, hice que Hannah me recogiera. Condujimos a casa en silencio, ninguno de los dos estaba seguro de qué decir, pero ambos sintiéndose indescriptiblemente aterrorizados. Esperé ansiosamente la llamada telefónica de la policía, las noticias sobre el niño desaparecido, la alerta Amber en mi teléfono, pero no llegó nada. No había artículos en los periódicos, ni carteles de Breaking News, ni carteles de Missing Child, absolutamente nada. Pasaron 2 semanas antes de que tuviera el coraje de preguntarle al padre de Preston sobre él. Nunca habíamos estado en buenos términos, pero él había estado lavando su auto mientras yo salía a correr por la mañana y no pensé que se presentaría otra oportunidad en el futuro cercano. «Hola Marcos», llamé desde la calle. «Oye», me llamó amablemente, lo que me sorprendió un poco. «¿Cómo te va?». «No está mal», le dije. «No he visto a Preston en mucho tiempo, está en un campamento de verano o algo así». «¿Quién?», preguntó Mark Jarvis. Mi corazón había estado latiendo con furia en mi pecho por la anticipación de hablar con el padre de Preston, pero ahora parecía detenerse por completo. «¿Qué?», pregunté sin aliento. «¿De qué estás hablando?». Mark tenía una expresión de confusión, como si me acabara de crecer una segunda cabeza. «Preston», repetí. «Tu hijo, de la edad de Sara». Las comisuras de su boca se torcieron ligeramente hacia abajo y levantó una ceja. «No tengo un hijo», dijo. «¿Te sientes bien?». Traté de tragar, pero mi boca estaba demasiado seca. Sí, me las arreglé para salir. «Lo siento, creo que podría tener un pequeño golpe de calor, supongo». «Será mejor que entres entonces», dijo, su expresión ahora cambiaba de confusión a preocupación genuina. «Parece que podría ser serio». «¿Quieres que camine por la calle contigo?». «No, gracias», le dije. «Regresaré a casa ahora». Se despidió mientras me alejaba, mi rutina matutina de cardio completamente olvidada. Más tarde esa noche, mucho después de que Sara se hubiera quedado dormida, le contaría a Hannah lo que había sucedido. Parecía tan confundida como yo me había sentido por un momento, luego, después de tomarse el tiempo para procesar completamente lo que había sucedido, comenzaba a sollozar. Habíamos pensado que Sara mató a Preston Jarvis, pero la realidad fue mucho peor. Ella lo había borrado completamente de la existencia. Pasaron semanas antes de que el impacto de lo que le sucedió a Preston Jarvis se debilitara lo suficiente como para que Hannah y yo pensáramos qué hacer a continuación. Ambos tratamos de hablar con Sara al respecto, pero la niña que habíamos criado parecía haberse evaporado esa noche junto con Preston. Sus ojos no mostraban alegría, ni amor, ni esperanza, nada más que vacío. Intentamos varias veces hablar con Sara sobre el incidente, pero era obvio que no podíamos comunicarnos con ella. Cuando le preguntamos qué le pasó exactamente a Preston, su respuesta siempre fue diferentes variaciones de «hice que se fuera». Ella nunca dijo que lo mató, y supongo que eso no era del todo inexacto, pero también dijo que no podía traerlo de vuelta. No estoy seguro de si creía que ella no podía deshacer lo que había hecho. A estas alturas no estaba seguro de si era incapaz de hacer nada o si era más que ella no desharía lo que había hecho. No estoy seguro de qué opción me aterrorizó más. Sara se mantuvo más reservada que en el pasado.
Antes, Hannah y yo siempre podíamos conversar con ella y hacer que se uniera a nosotros en los viajes a la tienda, pero ahora era casi imposible sacarla de su habitación para cenar. Pasaríamos días sin verla. Solo sabíamos que estaba bien porque podíamos escucharla moverse en su habitación y los platos de comida que Hannah dejaría en el pasillo se vaciarían por la mañana. Una vez traté de quedarme despierto hasta tarde para ver si podía atrapar a Sarah saliendo de su habitación, pero me había quedado dormido alrededor de las 3 a.m. y cuando me desperté, la comida ya no estaba. Cada noche, la escena se repetía una y otra vez en mi mente. Cuando cerré los ojos pude ver las siluetas de los árboles en la oscuridad, sentir mi corazón latir aceleradamente, escuchar los gritos finales aterrorizados del niño que desaparecería de la existencia en cuestión de segundos. Había odiado a ese niño, era difícil de negar después del tormento y el dolor que había causado a mi familia, pero no le hubiera deseado su suerte a nadie. Traté de decirme a mí mismo que tal vez las cosas fueran mejores de esta manera, tal vez Preston se convertiría en un asesino en serie o algo así, pero sabía en mi corazón que probablemente ese no era el caso. Sarah tenía un efecto en las personas que sacaba lo peor de ellas. Preston era un niño terrible, pero ¿habrían sido diferentes las cosas si su familia no se hubiera mudado calle abajo de la nuestra? ¿No habría actuado tan mal si no hubiera estado expuesto a Sarah? No había forma de saberlo con certeza, pero estas preguntas son las que me mantuvieron despierto por la noche. Eso fue hasta que la conmoción se disipó lo suficiente como para que finalmente considerara las dos preguntas que había tenido demasiado miedo de abordar. ¿Era la primera vez que ella hacía esto? ¿Y volvería a hacer algo así? Un pensamiento cruzó mi mente en las primeras horas de la mañana después de que todos, excepto los mapaches y los grillos, se habían ido a dormir. Originalmente había 3 niños que atormentaban a Sarah. Los otros 2 supuestamente se habían mudado, pero yo no había visto un camión de mudanzas. Todo lo que teníamos que pasar era la cuenta de los vecinos aburridos y entrometidos en nuestra calle. Pasé días pensando en esto antes de que finalmente decidiera averiguarlo por mí mismo. Si las familias Francis y Ryan realmente se hubieran mudado, sus casas estarían vacías. Si no lo hubieran hecho, bueno. Esperé hasta que Hannah y Sarah se durmieron. No tenía intención de decirles nada a ninguno de ellos hasta que tuviera una conclusión sólida. Por mucho que amaba a Hannah, ella no siempre era buena para ocultarle cosas a Sarah. Supongo que no tenía el mismo enfoque que yo. No la culpé por eso, pero significaba que tenía que tener cuidado con lo que le decía. Alrededor de las 3 me levanté de la cama y me puse los zapatos. La calle estaba iluminada por las farolas separadas por unas pocas casas y la luna arriba arrojaba un brillo siniestro a mi alrededor cuando salía la noche de julio. Me metí las manos en los bolsillos y comencé a caminar por la acera. Tenía muchas ganas de correr, llegar allí y terminar con todo el asunto lo más rápido posible, pero sabía que, si alguien me veía, un hombre que corría en medio de la noche parecía un poco más sospechoso que alguien que salía tarde. Paseo nocturno. Deben haber pasado solo 10 o 15 minutos antes de que me acerque a la casa donde una vez vivió Austin Francis. El patio era en su mayor parte de tierra con solo unos pocos parches de hierba aquí y allá, todo enmarcado por una cerca de alambre plateado que alguna vez evitó que Bear, el rottweiler, aterrorizara a la ciudad. Abrí la puerta y me acerqué a la ventana. No necesitaba entrar a la casa, solo necesitaba ver el interior, pero desafortunadamente las cortinas estaban corridas y todo lo que pude vislumbrar fue una pared negra. Recorrí el perímetro de la casa y probé otra ventana. Todavía no había nada que ver más que oscuridad. Suspirando, me permití un último intento antes de ir a la casa de Ryan. Probé con la perilla de la puerta trasera. Giró y la puerta se abrió con un suave crujido que hizo que mi corazón latiera con fuerza. Entré e inmediatamente me golpeó el olor acre de la carne en descomposición. Encendí las luces y no me sorprendió descubrir que no había electricidad. Usando la linterna de mi teléfono, recorrí la casa. Los tazones y platos aún estaban sobre la mesa de la cocina, la comida que alguna vez habían tenido se secó dejando restos grises y marrones. Con curiosidad abrí la nevera, luego la cerré de inmediato cuando el olor golpeó mi cara y me hizo llorar. Recorrí el resto de la casa y vi ropa sucia, botellas de alcohol vacías y, en general, las señales de una casa en la que se vivía, no una casa que había sido desocupada. El olor se hizo más fuerte a medida que me acercaba al dormitorio. Aterrorizado de ver lo que había al otro lado de la puerta, pero sabiendo que no tenía otra opción si tenía la intención de obtener respuestas, giré el pomo y entré. Era el dormitorio de un chico, presumiblemente el dormitorio de Austin Francis. Una vez más encontré más indicios de que nadie había empacado nada. Un televisor, una PlayStation, videojuegos, modelos de autos, cosas que ningún niño se iría sin ellas. Pero nada de eso fue lo que me sorprendió.
Lo que me sorprendió fueron las salpicaduras negras de sangre seca y tejido y fragmentos de hueso que cubrían las paredes, extendiéndose desde la cama como si el niño se hubiera ido a la cama con la barriga llena de explosivos. No por primera vez desde que entré en la casa, tragué bilis caliente de la boca del estómago. Cerré la puerta del dormitorio, pensando en borrar mis huellas dactilares de la perilla, luego me dirigí al dormitorio principal donde vi una escena similar. Tanto el señor como la señora Francis estaban acostados en la cama, excepto que les habían quitado la cabeza del cuerpo y la habían reemplazado con un arco similar de sangre y materia gris que pintaba las almohadas, las paredes y la cabecera. Después de eso, había visto lo que necesitaba y salí de la casa en una neblina. Una vez que la puerta detrás de mí se cerró, perdí la batalla con mi estómago y me tambaleé violentamente entre los arbustos de rosas que estaban plantados a unos metros de la puerta trasera. ¿Hace cuánto tiempo que la familia Francis supuestamente se mudó? No estaba seguro, definitivamente había pasado más de un año, probablemente más cerca de 2. Me devaneé los sesos mientras avanzaba por la calle hacia la casa de Ryan, tratando de recordar cada detalle que pudiera sobre cómo la información había llegado a Hannah sobre las familias que se habían mudado. Ella había sido la que me lo dijo en ambos casos. Ella había dicho que obtuvo la información de Tammy Howell, la mujer de al lado que tenía poco mejor que hacer que hablar por teléfono y mirar por la ventana. ¿Por qué mentiría Tammy sobre la mudanza de la familia Francis? ¿O había pensado honestamente que eso era lo que había sucedido, de manera similar a como el propio padre de Preston parecía pensar honestamente que nunca había tenido un hijo? La casa de los Ryan se veía mejor cuidada desde el exterior, aunque no mucho. La maleza se había apoderado del césped y una de las ventanas se había roto, presumiblemente por una piedra arrojada desde la calle. Volví a intentar mirar a través de las ventanas, pero después de algunos esfuerzos infructuosos, salí al patio trasero para probar suerte con la puerta trasera. Una vez más, se abrió sin problemas. El hedor que me golpeó la nariz era mucho menos potente que el que persistía en la casa de Francis, pero igualmente desconcertante. Aún así, esperaba encontrar los mismos signos de abandono que había encontrado en la otra casa, pero cuando encendí la luz de mi teléfono, me sorprendió ver una casa algo limpia y vacía. Una capa de polvo y suciedad cubría la mayor parte de las superficies, pero no había muebles, ni fotos, nada que indicara que la casa estaba habitada. Parecía que la casa realmente había sido desocupada. Excepto por ese olor. Seguí el olor hasta un dormitorio y abrí la puerta. De nuevo tuve que reprimir las ganas de evacuar lo que me quedaba en el estómago. Se me humedecieron los ojos cuando levanté la luz para iluminar la habitación del chico. Esta vez, en lugar de pintar toda la habitación con sangre, solo la mitad lo estaba. En la cama estaban los restos de Kenny Ryan. Su mitad izquierda estaba perfectamente intacta, su piel gris enseñada y seca contra su esqueleto, mientras que su mitad derecha estaba completamente desaparecida. Parecía como si hubiera caído de lado en una trituradora de madera. A diferencia del resto de la casa, esta habitación parecía completamente intacta. No había señales de ninguna intención de empacar las pertenencias de Kenny para la próxima mudanza. De hecho, parecía como si la familia simplemente lo hubiera olvidado. Fue con este pensamiento que mi corazón cayó aún más. Realmente se habían olvidado de Kenny. No había desaparecido como Preston, pero bien podría haberlo hecho en los corazones y las mentes de su familia. ¿Es eso lo que Sarah había estado tratando de hacer con la familia Ryan el año anterior? No había forma de saberlo con certeza, no tenía intención de preguntarle, pero eso parecía encajar de una manera morbosa. Después de pasar otras semanas procesando por completo lo que había encontrado, compartí mi descubrimiento con Hannah. Estaba un poco nervioso por meterla más profundamente en el problema, siempre había tenido problemas para ocultarle cosas a Sarah, pero sentí que el secreto me devoraría si lo guardaba por más tiempo. El comienzo del año escolar se acercaba rápidamente, y Hannah y yo estábamos obsesionados con la decisión de permitir o no que Sarah se matriculara por otro año. Estábamos aterrorizados de que sucediera algo más, especialmente dado lo que había descubierto sobre las familias Ryan y Francis, pero también queríamos mantener cierta apariencia de normalidad para Sarah. Y si soy honesto, Hannah y yo necesitábamos un descanso del constante zumbido de peligro e inquietud que perseguía a nuestra hija y que ahora había cubierto cada superficie de nuestra casa. Todavía no habíamos tomado nuestra decisión, pero decidimos que era mejor que Sarah asistiera al menos a la orientación. Decidimos que iría con ella para ver cómo le iba, si alguien se le acercaba para preguntarle cómo le había ido el verano o para averiguar si había otros como Preston Jarvis en el tajo de Sarah. Nadie se acercó a ella, pero tampoco hubo bullying. A fin de cuentas, lo tomé como una victoria. Cuando llegamos a casa, Hannah se había ido. Dejó una nota diciéndonos que había recibido una llamada del vecino que necesitaba ayuda con algo y que volvería tarde.
Esto me pareció extraño, pero hice todo lo posible por no pensar en eso, por si acaso Sara estaba escuchando desde su habitación, a la que había ido directamente al momento en que llegamos a casa. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de texto de Hannah preguntándome si Sara estaba dormida. Le dije que sí y Hannah entró por la puerta principal, con la cara roja y los ojos hinchados. Luego comenzó a sollozar. La abracé y dejé que sus lágrimas empaparan mi camisa hasta que finalmente se calmó lo suficiente como para hablar. «Estoy tan asustada», susurró finalmente. «¿Asustado de qué?», pregunté, sabiendo muy bien de qué tenía miedo. Yo también tenía miedo. «Encontré algo», dijo Hannah, alejándose de mí. Tragó saliva y pude ver que su garganta subía y bajaba mientras buscaba las palabras. «Cuando tú y Sara se fueron para la orientación, pasé por su dormitorio. No quería decir nada al respecto porque odiaba que mis padres revisaran mi habitación y esperaba no encontrar nada». Hizo una pausa por un largo momento. «Pero», dije, llenando el silencio y buscando en sus ojos la respuesta. «¿Qué encontraste?». Sacudió la cabeza, incapaz de hablar, luego sacó su teléfono y me lo entregó. En la pantalla había una foto que había tomado de una caja de zapatos vieja y manchada. Dentro había una colección de colas de una variedad de pequeños animales, algunos de ellos muy viejos y quebradizos, otros bastante frescos con carne y tendones aún adheridos de donde fueron arrancados. Este montón de colas estaba en un nido compuesto por docenas de collares y placas para mascotas manchados de sangre. Miré hacia arriba en estado de shock e incredulidad. «Encontré eso en su armario», dijo Hannah. «Pasa a la siguiente imagen». Me deslicé hacia la izquierda y vi la imagen de un libro abierto. Me tomó un momento, pero lo reconocí como un diario que Sara había recibido de una de sus abuelas la Navidad pasada. Pegadas dentro del diario había fotografías, cada una con una gran X rayada en sus rostros. Me acerqué y reconocí de inmediato el rostro de Preston Jarvis. Al igual que esta imagen, muchos de ellos parecían haber sido recortados del anuario escolar. Reconocí el rostro de la profesora de ciencias de Sara que había pedido que la sacaran de su clase y otra chica que había visto unas semanas antes saltando con muletas en el desfile del 4 de julio. Volví a deslizar y vi otra página llena de fotos, otro deslizamiento y aún más fotos. Más imágenes del anuario de niños, de maestros, fotos familiares de Kenny Ryan y Austin Francis presumiblemente robadas de las paredes de sus hogares ahora vacíos, fotos de terapeutas que misteriosamente habían dejado de devolver nuestras llamadas. Miré a Hannah, mi cara ahora completamente desprovista de color. No intercambiamos palabras, no era necesario, porque ambos comprendimos en ese momento que nuestra hija había estado haciendo estas cosas durante mucho más tiempo del que sabíamos y las había mantenido en secreto durante el mismo tiempo. Durante años, mientras pensábamos que la estábamos consiguiendo, manteniendo a raya sus talentos y enseñándole el bien y el mal, Sara había estado torturando, matando y borrando a docenas de personas y mascotas en todo el vecindario. Si bien he estado tan absorto explicando lo que sucedió hace tantos años, han estado sucediendo cosas en las últimas semanas que nos tienen a Hannah y a mí aún más nerviosos que antes, comenzando con lo que sucedió en Red Trailer Truck Stop. A continuación, se muestra un artículo de noticias que leí esta mañana. 4 de mayo de 2022 han pasado poco más de 3 semanas desde que Esteban Gutiérrez llegó a Red Trailer Truck Stop donde trabajaba como cocinero de línea para descubrir los 9 cuerpos de sus amigos, clientes y compañeros de trabajo, y aún las autoridades están desconcertadas. El señor Gutiérrez le dijo a la policía que llegó aproximadamente a las 5:45 am para su turno de la mañana en la cocina cuando descubrió por primera vez el cuerpo de Emma Fitzgerald junto a la entrada de empleados. Notó una herida en la frente de Emma, que el forense del condado determinó que probablemente fue causada por una caída muy cerca del momento de su muerte. Los otros 8 cuerpos mostraban signos de traumatismo similares a los que describió el señor Gutiérrez, aunque el informe forense muestra que ninguna de las lesiones fue suficiente para ser fatal. Como se informó anteriormente, la averiguación preliminar no reportó indicios de violencia o robo, ni tampoco se encontró nada que indicara indicios de fuga de gas en la parada de camiones. Las autoridades ahora han completado las autopsias finales de los individuos y ahora informan que estas muertes no parecen haber sido causadas por veneno o infección. La policía y los profesionales médicos de la ciudad continúan desconcertados por este peculiar caso, pero nos aseguran que no parece haber ningún peligro para la comunidad en este momento. Vuelva a consultar aquí para obtener la información más actualizada sobre este desconcertante caso. No puedo decir con certeza cuándo se me ocurrió por primera vez la idea de matar a Sara.
Pudo haber sido la noche en que Hannah me mostró fotos del diario de Sarah, pudo haber sido la noche en que Preston Jarvis desapareció, pudo haber sido durante las infernales semanas que siguieron mientras caminábamos como huevos por nuestra propia casa orando a cualquier dios que quisiera escuchar, para librarnos de la pesadilla en la que nos habíamos encontrado. Durante un tiempo, nada parecía real. ¿Podría Sarah, mi Sarah, matar gente? De ninguna manera. Nunca. Pero ella tenía fotos de ella de la escuela, sonriéndonos felizmente frente a un bosque pintado de fondo colgadas en el pasillo. Pasaba junto a ellos, viendo sus ojos brillantes, y me preguntaba si realmente creía que esa niña era capaz de las atrocidades de las que la acusamos. Simplemente no era posible. Pero fue. La idea se asentó en la parte posterior de mi cabeza, pudriéndose como un forúnculo infectado durante semanas hasta que estalló de repente, extendiendo su contenido por toda mi mente. Me odié por pensarlo, incluso por permitir que los pensamientos entraran en mi mente con tanta claridad, pero me odié aún más por no ver otra opción. No había psicólogo, ni funcionario penitenciario, ni tribunal que pudiera contenerla. Si Sarah quería ser libre para hacer lo que quisiera, solo era cuestión de desearlo. Tal vez si hubiera una dosis correcta de algún medicamento que pudiéramos darle que pudiera amortiguar estas habilidades, entonces tal vez habría una posibilidad de razonar con ella, pero si nos equivocamos, costaría la vida de todos los involucrados y de muchos otros. La única forma de garantizar la seguridad de todos era sacar a Sarah del tablero por completo. Era demasiado poderosa, demasiado psicótica para poder vivir una vida feliz y saludable. Siempre había sido un flagelo en el barrio, por mucho cariño que le hubiésemos mostrado. Y durante 13 años se nos había demostrado una y otra vez que el resto del mundo la dejaría fuera, la temería y la odiaría. Quizás ese destino sería lo mejor para ella también. Sabía que eso no era cierto, pero esa fue la mentira que me dije a mí mismo para poder dormir. Cuando le planteé esta idea a Hannah, creo que una parte de mí quería que me odiara por ello. Quería que me diera una bofetada en la cara y me dijera lo horrible que era por siquiera sugerir tal cosa. Pero ella no me daría tal satisfacción. La había llevado a cenar con el pretexto de querer una velada romántica fuera de casa. Sin embargo, después de que ordenamos nuestros platos principales, Hannah me llamó. ¿Qué es?, preguntó, con una nota de preocupación y pavor en su voz. Fruncí el ceño. No me mires así, dijo, un poco más duramente de lo que creo que pretendía. Nos sacaste de la casa para que pudiéramos hablar de Sarah, ¿no? ¿Ha pasado algo más? No, dije, sacudiendo la cabeza. Nada como eso. Tomó un sorbo de su agua. Pero tiene algo que ver con Sarah, ¿no? Me recompuse durante un minuto, bebiendo aproximadamente la mitad de mi vaso de agua helada mientras lo hacía, luego le conté a Hannah mi idea. Mi corazón se sentía como si fuera a latir fuera de mi pecho y caer sobre el plato de Alfredo que había pedido. Hannah no habló durante varios largos minutos. Traté de comer mi comida, pero en ese momento me pareció la cosa menos apetecible del mundo. Cuando habló, su voz era baja, tranquila y burbujeante de arrepentimiento. Creo que tienes razón. No estaba seguro de si iba a reír o a llorar. Los dos se equilibraron entre sí, y en su lugar me senté allí estoicamente. ¿Me has oído?, preguntó Hannah. Las lágrimas brotaban de sus ojos y las comisuras de su boca se torcían hacia abajo. Asentí, todavía incapaz de hablar. Mi garganta estaba ardiendo. Nos sentamos durante horas en ese restaurante, finalmente encontramos nuestros estómagos después de un tiempo y pudimos poner al menos un poco de comida. Fue allí donde empezamos a tramar nuestro plan. La primera parte del plan era conseguir que nuestros vecinos se unieran, al menos Bob del otro lado de la calle y Tammy de al lado, eran los más propensos a ver o notar algo sospechoso. Nos dijimos que, si Bob o Tammy se negaban a ayudarnos, o al menos a corroborar la historia que crearíamos, cancelaríamos todo. Ensayé lo que diría docenas de veces antes de encontrarme en el porche delantero de Bob con un plato de galletas que había preparado Hannah. Bob sonrió cuando abrió la puerta y vio las galletas, pero cuando me miró a los ojos, su sonrisa se derrumbó. «Adelante», dijo Bob. «Parece que tienes algo de qué hablar». Me condujo adentro y alrededor de la esquina donde tenía 2 sillones reclinables marrón. La casa olía a rosas. «¿Puedo ofrecerte una bebida?», preguntó Bob, pero ya estaba arrastrando los pies hacia la cocina. «Claro», respondí, sabiendo muy bien que si hubiera rechazado su oferta, Bob aún saldría con 2 cervezas de todos modos. Escuché el tintineo del vidrio y el sonido familiar de quitar la tapa, luego Bob volvió a doblar la esquina. Me entregó una botella, luego se sentó en el sillón reclinable adyacente, suspirando. «Ahora, ¿qué tienes en mente, hijo?». Traté de tragar, pero mi boca estaba demasiado seca. Tomé un sorbo de cerveza y comencé. «Sarah no está bien», dije. Bob enarcó las cejas. «¿Es el cáncer?». «No, nada de eso», dije.
Ella tiene algo mal con su mente. Estoy seguro de que has notado que ella es diferente a los otros niños y que hace que la gente se sienta, bueno, incómoda. Bob asintió. Tomé otro sorbo de cerveza. Hannah y yo hemos hecho todo lo posible para ayudarla, pero las cosas han superado un punto en el que podemos ofrecer ayuda, en el que cualquiera puede ofrecer ayuda. Hice una pausa, buscando la cara de Bob. Lo que iba a decir a continuación me condenaría. ¿Recuerdas el día en que Bear fue atropellado por ese Wout? Esa fue Sarah. Es capaz de hacer cosas así, pero también cosas mucho más terribles. Creo que es por eso que la gente se siente así cuando está cerca de ella. Pueden sentir que es diferente, que es peligrosa. Han sucedido algunas cosas, prefiero no entrar en detalles, pero lo haré si me necesitan. Eso nos llevó a Hannah y a mí a la conclusión de que... Bob levantó una mano. Mi estómago se retorció como una serpiente enroscada. ¿Alguna vez te conté sobre mi tiempo en el servicio? Negué con la cabeza, tan sorprendido por este repentino cambio de tema que momentáneamente perdí la voz. Estuve estacionado cerca de Kesan en el 68 y vi más derramamiento de sangre de lo que cualquier hombre debería ver en su vida. Miles de personas murieron ese año. Muchas noches me dormía con el sonido de los disparos en la distancia y me despertaba con los gritos de los hombres. No puedo decir que no tomé vidas. Dios me ayude, tomé mucho más de lo que quisiera decir, pero hubo otros. Se calló, y por un momento me pregunté si continuaría con su historia. Cuando volvió a hablar, su voz era áspera y sus ojos estaban empañados por lágrimas del pasado. Conocí a Paul por primera vez cuando estábamos juntos en el campo de entrenamiento, y él fue mi único amigo duradero durante toda la pesadilla. Cuando comenzó la matanza, no pensé que podría estar más aterrorizado, pero cuando miré a Paul, vi algo que me asustó aún más que la idea de perder mi vida a manos del enemigo. Podía ver el placer en los ojos de Paul cada vez que disparaba su arma a otro hombre. Lo disfrutó, le encantó. Contaba historias de sus hazañas, de sus asesinatos, como si fueran cuentos de caza. Hablaba de cuántos guerrilleros había matado como si no fueran más que unos pocos dólares, y con cada palabra que decía, su autosatisfacción crecía. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, esa mirada en sus ojos se mantuvo, las historias que contaba se volvieron más horrendas y el hombre que una vez fue parecía haberse perdido para siempre. Lo vi abrir fuego contra hombres, mujeres y niños, saboreando hasta el último aliento que tomaba como propio. Lo vi cometer atrocidades de las que nunca hablaré. Obtuvimos nuestros papeles de transferencia una noche, y donde la mayoría de los hombres sentirían alegría y emoción por finalmente dejar el derramamiento de sangre, sentí horror. Horror para aquellos que se cruzarían con mi otrora querido amigo, porque no tenía dudas en mi mente de que la matanza podría haberse detenido para mí, pero para Paul solo había comenzado. Ahora era un juego para él, y continuaría jugando. La última vida que tomé fue la de mi mejor amigo en la jungla de Vietnam el día antes de que fuéramos a transferir. Nos tropezamos con una familia de viajeros a lo largo del camino, y donde vi personas, hombres, mujeres, niños, Paul no vio nada más que corderos para el matadero. Se subió el rifle al hombro y le disparé en la nuca. No me pregunto si hice lo correcto, pero si hubiera hecho lo correcto antes, ¿cuántas vidas inocentes se habrían salvado? Bob se llevó la botella a los labios y terminó su cerveza, luego se levantó y fue a la cocina por otra. «Amo a esa niña tuya», gritó desde la cocina. La nota de dolor que se había desarrollado en su voz ahora parecía filtrarse a través de las paredes. «Yo también quiero lo mejor para ella. No escucharé la pregunta que viniste a hacer aquí, es mejor dejar esas cosas sin decir, pero creo que encontrarás que la respondí de todos modos». De hecho lo tenía. Hannah y yo hemos estado evitando ver las noticias en la casa desde que Sarah llegó a casa, nerviosas de que algo como la noticia de la parada del camión remolque rojo llegaría y nuestros pensamientos nos traicionarían. Todo lo que necesité fue echar un vistazo a esa parada de camiones y supe que no podríamos evitar pensar inmediatamente en esa noche. Era como tener una pistola en la cabeza y ver un documental sobre leones y tratar de no pensar en un león, ni por un momento, para que no apretaran el gatillo. La verdad es que habíamos pasado por esa parada de camiones 2 veces esa noche. Una vez con nuestra pequeña niña abrochada en el asiento trasero, su cabeza sin vida colgando mientras el auto golpeaba baches en el camino, y otra vez con nada más que silencio y una extraña sensación de alivio llenando el coche. Era el signo más cercano de civilización desde donde habíamos dejado a Sarah, y habría sido el primer lugar donde cualquiera se detendría si tuvieran a una autoestopista adolescente en el asiento del pasajero sin recordar cómo llegó allí. La mañana del día en que Sarah apareció en nuestra puerta fue cuando ese cocinero de comida rápida descubrió una parada de camiones llena de cuerpos. Eso no fue una coincidencia. Sarah había estado allí, pero ¿qué la había llevado a matar a esas personas? ¿Había sido atacada? Es posible, pero no lo creo.
No había signos de violencia en absoluto, al menos según las noticias, y me imagino que, si alguien la hubiera atacado no habría ningún cuerpo o su cuerpo estaría manchado por las paredes. Realmente creo que se reduce a dos escenarios. O Sara no tenía control de lo que sucedió, o tenía el control total y simplemente no le importaba, como un niño pisoteando un hormiguero. Independientemente de en qué dirección se abra esa puerta, aún conduce a una habitación con un misil nuclear y he estado durmiendo justo al lado. Estuve debatiéndome conmigo mismo por un tiempo acerca de traer la noticia de la parada de camiones de remolque rojo con Hannah. Siento que el secreto me consumirá, pero temo que sea demasiado para Hannah. Nunca fue tan buena para ocultarle cosas a Sara como yo, y ya he estado tratando de evitar que uno enorme rompa las barreras en su mente, pero si hay que hacer algo para que Sara esté cerca y sea tan peligrosa como ella. Entonces no estoy seguro de ser capaz de llevar esa carga solo. La respuesta, da la casualidad, me llegó esta mañana en forma de periódico. No estamos suscritos al periódico, así que cuando Hannah lo deslizó sobre la mesa del desayuno, me quedé un poco perplejo. Encontré algunos cupones bastante buenos aquí, dijo, inusualmente. Deberías darles un vistazo al trabajo más tarde y podemos hacer una lista de compras. Sara todavía estaba en la cama, pero aún así era prudente continuar con la farsa. Lo tienes, dije, terminando mi café en 2 tragos y luego agarrando mi bolso. Voy a salir ahora. Besé a Hannah y salí de la casa rápidamente, sabiendo que cuanto más tiempo me quedara allí, más probable sería que mi curiosidad se filtrara a través de la fina capa de mis pensamientos sobre el trabajo y qué hacer para el almuerzo más tarde. Conduje por la calle y estacioné en una gasolinera a unas cuadras de distancia. Tenía media hora antes de que necesitara estar en el trabajo, así que había mucho tiempo para leer lo que Hannah estaba tratando de hacerme leer. Estaba a punto de buscar la sección de cupones, pensando que me había dado una pista, pero resultó que lo que necesitaba leer estaba en la primera página. Los expertos creen que una serie de muertes sin explicación puede estar conectada. Muchos han sospechado durante mucho tiempo una conexión entre la serie reciente de muertes inexplicables, comenzando con las personas en la parada de camiones Red Trailer, y la más reciente que ocurrió ayer en el caso de Robert Sullivan, pero no fue hasta ayer por la noche que los representantes del Federal, la Oficina de Investigaciones, anunció oficialmente que están investigando una posible conexión entre estas muertes. Incluyendo las 8 víctimas de Red Trailer Truck Stop, ha habido más de 20 muertes que han desconcertado tanto a la policía como a los médicos forenses. Si hubiera habido alguna causa de muerte identificada, afirma el representante del FBI Todd Hull, habríamos considerado la posibilidad de que una persona con una enfermedad mental o un grupo de personas enfermas dañara al público. En este momento, estamos investigando la conexión posible y probable entre estas muertes e instamos al público a que se comunique con los profesionales médicos locales de inmediato con cualquier cambio inexplicable en el estado de ánimo, el nivel de actividad, el nivel de conciencia, la dieta, etc. Esto no parece estar relacionado con el agua potable, ni con un contaminante en el aire, pero les aseguro que estamos explorando todas las vías posibles. Hull insta además al público a estar atento y prestar mucha atención a sus seres queridos. Probablemente la parte más desconcertante de todo este caso es la falta de compromiso público, dice Hull. Ninguna víctima ha sido denunciada a la policía por amigos cercanos o familiares durante varios días. No puedo enfatizar lo suficiente que la vigilancia es clave para garantizar la seguridad de nosotros mismos y de nuestros seres queridos. Hull, por supuesto, se refiere al hecho de que cada muerte ha sido reportada solo por vecinos o transeúntes. Las autoridades informaron que familiares y amigos cercanos se mostraron conmocionados por la noticia de la muerte de sus seres queridos, a pesar de que esos seres queridos pudieron haber estado a la vista durante varios días antes de que la policía los revisara. Mientras leía este artículo, sentí como si mi cabeza flotara bajo el agua. Sara no se había detenido en la parada de camiones y ahora parecía que su alcance era incluso mayor que hace 3 años. Robert Sullivan, Bob como yo lo conocía, vivía a 10 millas al otro lado de la ciudad. Allí, sentado en el estacionamiento de la gasolinera con el periódico en mi regazo y volante, comencé a llorar. La noche en que matamos a nuestra hija quedará grabada para siempre en mi mente. Después de cada noche, mientras cerraba los ojos y me dormía, repetía esos eventos una y otra vez, reviviendo el momento más oscuro y vergonzoso de mi vida. Recordaba el peso del cuerpo sin vida de Sara en mis brazos, el peso de mi propio corazón mientras la sacaba del auto, y lloraba en silencio. Hannah y yo necesitábamos meses de cuidadosa planificación antes de que pudiéramos hacer nuestro movimiento, lo que resultó especialmente difícil porque ni siquiera podíamos pensar en lo que íbamos a hacer para que Sara no descubriera nuestros secretos.
Cada mañana, mientras conducía al trabajo, finalmente tenía la oportunidad de pensar en cómo le quitaría la vida a mi hija. Todas las noches, mientras conducía a casa, trabajaba para sacar esos pensamientos de mi cerebro y reemplazarlos con pensamientos sobre cómo me fue en el trabajo y las canciones que sonaban en la radio. Fue especialmente difícil planificar con Hannah, porque ella estaba más cerca de Sarah y sabía que ella luchaba más que yo cuando se trataba de ocultarle secretos. No podíamos hablar de eso a menos que estuviéramos juntos fuera de la casa, lo que ocurría muy rara vez por temor a lo que podría hacer Sarah si se la dejaba a su suerte. Fue en ese momento que Hannah comenzó a cantar. Siempre tarareaba para sí misma mientras lavaba los platos o doblaba la ropa, pero últimamente parecía que cada vez que respiraba era una canción. Empezaba a ser molesto, porque siempre cantaba las mismas 3 canciones. Una y otra vez era lo que me gusta de ti, cada rosa tiene su espina o háblame sucio. Llegué a un punto en el que me encontré cantando estas canciones también cada vez que estaba en la ducha o conduciendo el automóvil. Fue durante uno de estos viajes matutinos, cantando sobre la canción Triste Triste de un vaquero que simplemente no podía quitarme de la cabeza cuando finalmente me di cuenta. Veneno. Una de las formas más seguras en que Hannah había podido mantener a Sarah fuera de su mente era manteniendo una canción grabada en su cabeza. Supuse que esa era la razón por la que había comenzado a cantar más, pero no me había dado cuenta hasta ese momento de que las 3 canciones eran de una banda de los 80 llamada Poison, un grupo que sabía que Hannah no escuchaba. Esa noche, cuando llegué a casa, puse a prueba mi teoría cantando una canción de Lou Rawlins que mi madre solía tocar. Nos entendemos. Hannah no conocía la canción, pero en el momento en que llegué al coro, sus ojos se abrieron tan rápido que pensé que, ciertamente, se había delatado. Rápidamente miré a Sarah, con cuidado de mantener mi mente en la canción. Estaba sentada en silencio en el sofá, mirando a través de la ventana hacia el cielo nocturno. Ella hizo eso más y más a menudo esos días, como si estuviera en otro lugar completamente diferente. Pasaría horas en esa posición, mirando nada más que el espacio en blanco entre su cara y la ventana. A menudo me había preguntado qué tan consciente era ella realmente de su entorno, pero no me atrevía a pensar que ella era algo menos que completamente consciente. Fue a través de ese método que Hannah y yo tramamos nuestro plan. Era principios de primavera. Los días finalmente habían comenzado a alargarse, pero ese día se sentía como el más largo de todos. Yo fui a trabajar, Sarah a la escuela y Hannah pasó el día haciendo mandados. Hannah y yo nos reunimos para almorzar en un restaurante a la vuelta de la esquina de mi oficina. Pedí la sopa de tomate y sándwich BLT y Hannah tenía el atún derretido. Hablamos sobre la lista de compras y el próximo examen de matemáticas de Sarah, organizando un espectáculo para cualquiera que pudiera recordarnos más tarde, aunque había muy pocas personas en el restaurante esa tarde, y menos aún que pudieran estar al alcance del oído. Eso fue en parte por lo que había elegido ese restaurante. La otra parte fue porque sabía que la cámara de seguridad en la esquina no estaba funcionando, por lo que no habría ningún registro de Hannah deslizando con cuidado un pequeño sobre la mesa, oculto por su palma. El sobre contenía un polvo blanco que entendí que era midazolam, un potente sedante. Resultó que la vecina a la que Hannah había ido a ver mientras yo hablaba con Bob, Tammy Howell, tenía una amiga enfermera con baja moral que había podido conseguir una pastilla aquí y allá para Tammy cuando ella se lo pidió. Solo tomó una llamada telefónica y un par de semanas antes de que la droga estuviera en nuestro poder. Esperaba algo más fuerte, pero estaba seguro de que esto debería funcionar, especialmente porque este polvo una vez estuvo en forma de 10 píldoras enteras antes de que Hannah las triturara, mucho más de lo que nunca se usaría para una sola dosis. Con ese tipo de dosis imaginé que cualquier sedante haría el trabajo. Unas horas más tarde estaba estacionado en el garaje. A mi lado estaban 2 bolsas de papel grasientas y una caja de cartón con 3 batidos. En circunstancias normales, una de las bolsas se habría abierto y la mitad de las papas fritas se habrían ido, pero esa noche permanecieron intactas. Lo poco que había comido durante el almuerzo había aparecido unas horas más tarde, y la idea de comer algo me enfermaba. Dentro de las bolsas había 3 hamburguesas, cada una envuelta en papel de aluminio y unida por una etiqueta para identificar el contenido. Yo pedí la hamburguesa con tocino y jalapeño, Hannah el sándwich de pollo y Sarah su hamburguesa favorita con queso y tocino con pepinillos adicionales. La etiqueta había hecho las cosas un poco más difíciles de lo que esperaba, pero con paciencia logré despegarla lo suficiente como para deslizar el sándwich y esparcir alrededor de la mitad del contenido del sobre en el medio. El resto se había ido a su batido de chocolate. Por supuesto, no podía pensar en estas cosas mientras estaba sentado en el garaje. Solo sobre lo duro que había sido el trabajo y preguntándome si estaba bajando de algo o si solo tenía reflujo ácido, lo que me daría una excusa más tarde si no podía retener la cena. Puse una sonrisa y llevé la comida mientras cruzaba la puerta.
Hannah me recibió en la puerta, me besó en la mejilla y me agradeció por recoger la cena. Hannah puso la mesa y empezó a dividir el contenido de las bolsas mientras yo me acercaba al dormitorio de Sarah. Llamé a la puerta 3 veces, como siempre. «Hola cariño, la cena está aquí», le dije. Nada más que el silencio me respondió. Había estado esperando esto. Sarah rara vez se unía a nosotros para las comidas. Durante semanas realmente solo, la vimos justo antes y después de la escuela mientras hacía una línea recta entre su habitación y la puerta principal. El resto de los momentos los pasaba encerrada en su habitación, presumiblemente leyendo. No me había permitido pensar por un momento que Sarah estaba haciendo otra cosa por temor a que pudiera tener razón. Lo que no había estado esperando fue el sonido de la puerta abriéndose detrás de mí después de que di la vuelta y comencé a caminar hacia la cocina, resignada a dejar su comida frente a la puerta de su dormitorio como siempre. Recortada en la oscuridad, la luz del dormitorio de Sarah nunca estaba encendida, estaba mi hija. Parecía delgada, pálida y su cabello colgaba en gruesos mechones grasientos. Parecía nada más que una cáscara vacía ahora, y por un breve momento me sentí mejor acerca de lo que pronto sucedería. Esta cosa en el cuerpo de Sarah no era mi hija, ella era un lobo con piel de cordero. «Oye, chico», le dije. «Me alegro de que hayas decidido unirte a nosotros. Tengo tu favorito, completo con un batido de chocolate, porque no sé tú, pero he tenido una semana increíble». Sarah no respondió con más que una mirada vacía. Comimos en el silencio más conmovedor de mi vida. Sarah no nos miró a ninguno de los dos, solo comió la comida frente a ella con la cabeza cerca del plato. No estaba seguro de cuándo fue la última vez que la vi comer, pero verlo ahora me dio escalofríos. Dios, comía como un animal. Levantó la cabeza hacia mí cuando ese pensamiento se deslizó por las grietas de mi mente. Grasa, sal y condimentos se untaron en su rostro y manos, el odio salió disparado de sus ojos como balas. «¿Quieres una servilleta?», pregunté, intentando sonar casual pero sabiendo que había fallado incluso cuando las palabras salieron. Estaba mirando a la cara de una horrible bestia, cuanto más me miraba, menos humana parecía. Sus pupilas habían superado por completo a los iris, dejando nada más que charcos negros de alquitrán en medio de un mar blanco. Su mandíbula sobresalía un poco hacia adelante de una manera poco natural, y no fue hasta que me sonrió que entendí por qué. Sus dientes estaban planos y poco profundos debido a meses de rechinarlos constantemente. Los dientes por sí solos fueron suficientes para enviar escalofríos por mi espalda, pero la forma en que su boca se movía mientras sonreía, los músculos de sus mejillas y mandíbulas se tensaban, las venas de su cuello y frente empujando contra su piel como gusanos debajo de la superficie, eso era todo. Suficiente para hacerme querer correr. Le pasé una servilleta, toqué la comisura de mi boca para mostrarle dónde tenía que limpiar el ketchup y regresé para terminar mi comida. En el momento en que se acabó su comida, Sarah regresó a su habitación. Hannah y yo intercambiamos la más rápida de las miradas y luego empezamos a limpiar. Había leído que el midazolam tarda alrededor de media hora en hacer efecto, pero elegimos darle una hora. A medida que pasaba la hora, la extraña sensación de calma comenzó a filtrarse lentamente en la casa. Era tan extraño para mí que me pregunté por un momento si me había comido la hamburguesa equivocada y ahora estaba sintiendo el efecto del sedante, pero supe en un instante que eso no era posible. La calma que estábamos sintiendo no era calma en absoluto, no realmente, sino la sensación de peligro que se alejaba de la casa. Habíamos pasado tantos años bajo este manto oscuro de fatalidad, depresión y miedo que había olvidado lo que se sentía al sentirse seguro en mi propia casa. Parecía que la droga había hecho su trabajo. En el mismo momento en que pasaba la hora, Hannah y yo estábamos llamando a la puerta de Sarah. «Sarah», llamé. Sin respuesta. No es que hubiera habido uno de todos modos. Pero esta vez no hubo sonido de arrastre, ni pasos, nada en absoluto. Apreté la mandíbula, me encontré con la mirada esperanzada y horrorizada de Hannah y luego abrí la puerta. Nuestra hija se sentó en el suelo, recostada sin fuerzas contra la pared. Pensé en encender la luz, pero lo pensé mejor. Era mejor ver lo menos posible. En su regazo estaba la caja de zapatos abierta que Hannah había descubierto, y entre sus dedos sin vida estaba la cola naranja de un gato, parecía fresca. Me arrodillé y llamé su nombre de nuevo. «Sarah, Sarah, ¿puedes oírme? Es tu papá». «Nada». Toqué su cuello en busca de pulso. «Nada». La acosté y puse mi cabeza sobre su boca y nariz, buscando el sonido o la sensación de su respiración. «Nada». Finalmente, Hannah recuperó un estetoscopio que Tammy le había prestado y lo usé para escuchar los latidos del corazón. Necesitábamos estar seguros. Me puse de pie y suspiré. Y con ese suspiro vino más de una década de lágrimas.
Lágrimas por las mascotas que Sara había tomado, lágrimas por las familias que Sara había arruinado, pero sobre todo lágrimas por la niña que una vez me trajo mi llave para filtros de aceite cuando escuchó en mi mente que la necesitaba. La niña que tenía tanto potencial, pero que había nacido en un mundo que la evitaría, la temería y la odiaría por lo que podía hacer. Nada de esto había sido su culpa, pero tuvo que soportarlo de todos modos. No era justo, nunca había sido justo. Sollocé durante mucho tiempo, sosteniendo el cuerpo de mi hija en un abrazo que no me había atrevido mientras su corazón aún latía. Hannah se sentó a mi lado, sollozando en mi nuca. Lloramos hasta que los pozos se secaron y no quedaron más lágrimas para expresar la depresión, el miedo, el arrepentimiento y el alivio que sentíamos. Sin embargo, los pozos se llenarían de nuevo y las lágrimas volverían, pero era mejor que nos hubieran dejado al menos durante las próximas horas. Todavía teníamos trabajo que hacer. Hannah llevó a Sara al coche, era inquietantemente liviana, y yo me puse a trabajar en el marco de la ventana con la palanca del cobertizo. Una vez que abrí la ventana, limpié la madera y la pintura del extremo de la palanca y la devolví al cobertizo. Detrás de mí, el rostro grave de Bob miraba desde la ventana. Me miró a los ojos cuando regresé para examinar mi obra y le di un ligero asentimiento de confirmación. Se pasó la mano por la cara, presumiblemente para recoger una lágrima que caía, y luego cerró la cortina. Hannah ya estaba esperando en el coche. Detrás de ella, abrochado y con una manta sobre su regazo, estaba sentado el cuerpo sin vida de Sara. Esto había sido algo en lo que habíamos pensado mucho y había sido el tema de conversación varias veces cuando nos dimos cuenta de que podíamos hablar claramente sin temor a que Sara nos escuchara. No teníamos idea de cómo la medicación afectaría a Sara, ni sabíamos si era posible matarla, por lo que Hannah tuvo la idea de abrochar a Sara en el asiento trasero. Si se despertara de repente, tendríamos una mejor historia que contarle que si se despertara en un baúl cerrado. Condujimos en silencio durante 2 horas, pasamos la parada de camiones Red Trailer en el camino, antes de llegar al punto donde los caminos se convirtieron en senderos, luego otra hora mientras forjábamos nuestro propio sendero a través del desierto. Condujimos hasta que finalmente encontramos lo que habíamos estado buscando. Un pozo de mina distante que no se había utilizado en casi medio siglo después de que un derrumbe se cobrara la vida de una docena de hombres. Este no era el eje principal que solía haber una buena cantidad de grafiteros y cazadores de fantasmas, sino uno al otro lado del antiguo complejo que rara vez se usaba debido a lo pequeño que era. Solo era lo suficientemente grande como para transportar equipos desde la mina hasta la superficie, pero si una persona era lo suficientemente pequeña, podría deslizarse hacia abajo y nunca volver a ver la luz del día. Caminamos la distancia desde el auto hasta el pozo de la mina, turnándonos para llevar a Sara en nuestros brazos y pasándola de un lado a otro mientras trepábamos las pocas vallas de tela metálica marcadas con carteles de prohibido el paso. Cuando llegamos, aproveché un último momento para despedirme de Sara y decirle cuánto lamentaba todo lo que le había pasado. Hannah ya había comenzado a llorar de nuevo, pero pudo ahogar un sincero adiós, niña. Siempre te amaré. Besé a Sara en la frente, Hannah hizo lo mismo y con eso nos despedimos de nuestra pequeña para siempre. O eso pensábamos. La noticia de la muerte de Bob pesó mucho en mi mente desde que me enteré por primera vez. Igual de pesada fue la noticia de Tamara Tammy Howell de la que me enteré unos días después. Reconocí varios de los otros nombres en las noticias, incluido Mark Jarvis, el padre de Preston, Lawrence Marshall, el ex maestro de matemáticas de Sara, y Evelyn Hates, la madre de una niña que se había roto 2 piernas después de que le pegó chicle en el cabello a Sara durante el almuerzo. Si había alguna duda de que Sara estuvo involucrada en estas muertes, se desvaneció anoche. Hannah y yo acabábamos de sentarnos a cenar cuando llamaron a la puerta. Me quedé de pie en la mesa preguntándome quién podría ser, mientras Hannah se sentaba en silencio en la cocina. Sara estaba en su habitación donde había estado la mayor parte de la tarde, un plato de comida justo afuera de la puerta de su dormitorio. Abrí la puerta principal y vi la cara nerviosa de David Peterson, mi vecino de enfrente. Era un hombre delgado, no mayor pero que se acercaba a sus últimos años, que se había ganado la vida durante las últimas 2 décadas como contador comercial. Completo con anteojos de montura gruesa y un bolígrafo en el bolsillo del pecho, Dave no podría lucir mejor si lo intentara. «Hola Dave», le dije, un poco desconcertado. «¿Todo bien?» «De hecho, vine a preguntarte eso», respondió. Había un temblor en su voz que nunca antes había escuchado. «Claro, ¿qué está pasando?» Tragó saliva, buscando las palabras adecuadas. «Bueno, tenía la intención de venir y asegurarme de que tú y Hannah estuvieran bien». Levantó un plato de brownies que no había notado hasta ese momento. «Nanki hizo esto para ti. Pensé que podría ayudar con lo que sea que estés pasando». Fruncí el ceño. «Lo siento, Dave, no estoy seguro de saber de qué estás hablando». Levantó una mano a modo de disculpa.
Lo siento, no pretendo entrometerme. Acabamos de verlos a usted y a Hannah un poco menos de lo habitual, y cuando los vemos, podemos decir que hay algo que los preocupa. Hemos intentado saludar con la mano unas cuantas veces, pero creo que has estado tan enredado en tu propio mundo como para darte cuenta, lo cual está bien, añadió rápidamente. No nos ofendemos. Solo queríamos hacerles saber que estamos aquí para ustedes dos si alguna vez surge la necesidad. Me conmovió, casi al punto de las lágrimas. Gracias, Dave, le dije. Eso es muy amable. Tomé el plato y estaba a punto de cerrar la puerta cuando me detuvo. Hay algo más de lo que quería hablar contigo, dijo en voz baja y conspiradora. Detrás de mí, escuché el leve crujido de una puerta abriéndose en el pasillo. Coincidí con el tono bajo de Dave. ¿Qué es? Esto va a sonar un poco loco, así que ten en cuenta que no diría esto si no lo hubiera visto por mí mismo, pero a veces Nanki y yo creemos que podemos ver a una mujer parada en la ventana de tu piso de arriba. Podía sentir la humedad salir de mi garganta. Lo siento, no creo que sea Hannah, esta mujer es muy delgada, muy poco saludable. No tienes a nadie más viviendo aquí, ¿verdad? Negué con la cabeza. No, tenía miedo de eso, dijo Dave. Miró a su alrededor, sintiendo la misma sensación de creciente peligro que yo sentí. Ahora, aquí está la parte loca, y por favor sepa que esto viene de un lugar de amor por usted y su esposa, pero no creo que esa mujer que hemos visto en su ventana sea humana. Ella no parece estar bien. Fue entonces cuando el cuello de Dave se rompió, inclinándose en un ángulo irregular y antinatural, y el plato de brownies cayó al pavimento y se hizo añicos. Al principio no escuché nada, solo el latido acelerado de mi corazón y el zumbido agudo de la sangre en mis oídos. Luego, de repente, escuché los gritos. Llegó en estéreo, tanto detrás de mí como desde el otro lado de la calle. Nanki Peterson había visto la escena desde su puerta y Hannah, al parecer, detrás de mí. Cerré la puerta de golpe y me di la vuelta. De hecho, Hannah había estado de pie detrás de mí, y detrás de ella, con la misma sonrisa de Cheshire que había visto la segunda noche que se había quedado con nosotros, estaba Sarah. Su cabello caía sobre su rostro en nudos retorcidos, y aunque su boca tenía la forma de una luna creciente de alegría lunática, sus ojos eran como los de un cadáver. Él no debería haber pensado esas cosas, dijo Sarah sin tono. Siempre piensan esas cosas. Hannah siguió gritando, sus brazos y manos temblaban, miró a Sarah, luego a mí, y esa mirada me dijo mucho más de lo que debería haber dicho. Me dijo que estaba recordando con impotencia esa noche y todas las noches previas a ella, que sería su fallecimiento. Los gritos cesaron abruptamente, o al menos el sonido lo hizo. La garganta de Hannah aún se contraía y sus venas aún sobresalían en su cuello, pero ningún sonido escapó de su garganta. Sarah, comencé, pero de repente también perdí mi propia voz, y todo lo que pude ahogar fue un resoplido seco. Ella nunca fue tan buena en el juego como tú, ¿verdad? Sarah me preguntó con la misma voz sin tono. Ella cantaba canciones, tratando de mantenerme fuera, pero eventualmente sus pensamientos se filtraban. ¿Y sus sueños? ¿De qué estás hablando? Pensé a Sarah, todavía incapaz de hablar pero sabiendo que podía escucharme. No finjas, papi. Ella te dijo todo. Ella envenenó mi comida esa noche, me arrojó al desierto y me dejó pudrirme, y les dijo a todos que simplemente había desaparecido. Todos menos tú, eso es. La ayudaste a hacerlo. La ayudaste a llevarme al desierto y dejarme allí para que me pudriera. Sarah cerró los ojos, y por un momento su control sobre la garganta de Hannah se desvaneció y a mi esposa se le permitió un último grito ensordecedor, luego se fue. Al igual que Preston Jarvis, Hannah, mi esposa y madre de Sarah, había sido borrada de la existencia. Caí de rodillas y comencé a sollozar. Sarah se me acercó lentamente, luego se arrodilló y presionó sus labios en mi oído. Su aliento era caliente y pútrido, el olor a carne podrida que más tarde encontraría en forma de pájaro a medio comer en su dormitorio. No te la quitaré como hice con los padres de Preston, no te lo mereces. En cambio, la dejaré en tu mente, pero solo lo suficiente para saber que la has olvidado. Levanté la vista y me encontré con sus ojos por última vez, no vi nada más que dos pupilas negras y odiosas, y luego Sarah también se había ido, y yo estaba solo. No me permití pensar en eso entonces, y no me lo permitiría hasta mucho después de que la sensación de temor se hubiera disipado de la casa, pero cuando lo hizo, sentí una ola de arrepentimiento y amor chocando contra mí como una tren de carga. Mi esposa no había sido capaz de mantener alejada a Sarah, y ella lo sabía. No podía evitar que Sarah descubriera la verdad, pero podía evitar que descubriera toda la verdad. Había tergiversado las cosas lo suficiente como para darme una oportunidad de clemencia, para permitir que Sarah creyera que Hannah había sido la instigadora y que solo me involucró después de que era demasiado tarde, lo cual sé que no merezco. La policía finalmente vino a recoger el cuerpo de Dave de mi porche. Un corredor que pasaba vio su cadáver tirado en mi porche y llamó al 911.
A pesar de que su esposa había visto lo que pasó, había gritado su nombre mientras caía al suelo, le dijo a la policía que lo último que recordaba era que su esposo les había llevado bizcochos de chocolate a los vecinos y que ella no se había dado cuenta del hecho de que yacía muerto a plena vista al otro lado de la calle. Me inclino a creer su historia, porque he visto lo que Sara puede hacer, y tal vez esa sea la forma en que Sara concede misericordia. Con cada respiro que tomo puedo sentir que un poco más de la memoria de mi esposa se desvanece. Sé que todavía está ahí, en algún lugar profundo de mi mente, pero tratar de recordar cosas sobre ella se está volviendo cada vez más difícil, como tratar de recordar un sueño después de despertar. Los rasgos de su rostro se distorsionan, se vuelven borrosos, y los recuerdos que compartimos, nuestro primer beso, nuestra primera cita, nuestra noche de bodas, están siendo cubiertos por una neblina que sé que nunca se disipará. Sara no se ha ido, no como los demás. Todavía puedo sentir su presencia, por distante que sea, y sé que es solo cuestión de tiempo hasta que vuelva a casa. Entonces, si de repente te encuentras incapaz de recordar el rostro de un ser querido, si siente una sensación de hormigueo en la nuca mientras estás sentado solo en su dormitorio, si se encuentra despierto en medio de la noche con una sensación de pavor sobre usted, sepa que puede ser Sara y mantenga sus pensamientos en guardia. Ella estará escuchando.